Hola, bienvenidos a nuestra reunión de iCafé Online. Te damos la más cordial bienvenida y queremos agradecerte de poder tomarte tu tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy. No olvides poder interactuar en los comentarios. Estoy seguro de que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, ya sea en las canciones o en el mensaje. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que pueda ser de tu agrado. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre
mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Cada semana nos reunimos a través de este medio, nuestro canal de YouTube, pero también de forma presencial en nuestras reuniones en Barranco, en la ciudad de Lima. Si estás en Lima, nos encantaría conocerte de manera personal, presencial, así que visítanos o escríbanos para conversar más. Si estás lejos de Lima, igualmente nos alegra que puedas seguir las reuniones y podemos aportar a tu vida y tu fe a través de ellas. Escríbenos también para saber más de ti y de dónde nos sigues. Seguimos con nuestra serie Vivir de manera justa. Y desde el inicio decíamos que esta serie nos irá mostrando diferentes facetas, aspectos de lo que significa vivir de manera justa. Siempre aclarando que no estamos hablando de lograr una justicia que de alguna manera nos facilite acercarnos a Dios o nos haga aceptables frente a Dios. Ya sabemos que eso no es posible. No hay esfuerzo humano ni buenas obras que sean suficientes para ser considerados justos delante de Dios. Para eso, para ser considerados justos delante de Dios, es que vino Jesús. Él sí fue justo en todos sus caminos, todos sus pensamientos, todas sus acciones, y siendo así justo, dio su vida por nosotros. El justo por los injustos. Así que nuestra justicia en primer lugar está en Jesús. Él nos hace justos delante del Padre en términos teológicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una vida que ya habiendo recibido la gracia, el amor, la misericordia de Dios, una vida donde somos declarados justos aún sin merecerlo, siempre por medio de Jesús. Ahora, estas vidas nuestras quieren honrar a Dios viviendo justamente de manera justa. Es decir, todo lo que estamos hablando sobre aquello que la palabra y Dios nos enseñan sobre la justicia, no lo hacemos para tratar de lograr el favor de Dios o ser aceptados por Él.
Lo hacemos por amor, por gratitud, para honrar a Dios, quien nos mostró misericordia a nosotros, porque queremos ser más como Cristo. Él es nuestro modelo. Y en todo este proceso de aprender a vivir una vida justa, siempre estaremos conscientes de la gracia que ya disfrutamos en Jesucristo. Así que no es la idea de toda esta serie poner una pesada carga sobre nosotros. Cristo ha llevado esa pesada carga por nosotros. Pero sí, lo que anhelamos es sentirnos desafiados y saber que hay una responsabilidad en vivir vidas que honren a Dios, le adoren no solo con palabras, sino con vidas transformadas, con acciones. En ese sentido, es natural que muchos aspectos de la palabra de Dios, y en este caso particular de lo que significa vivir una vida justa, nos saquen un poco de nuestra zona de confort, nos incomoden en el buen sentido de la palabra. Pero aceptamos eso con alegría, pues sabemos que estamos caminando con el Maestro y aprendiendo a vivir como Él quiere que vivamos. Ahora ya estamos en la cuarta semana y empezamos definiendo un poco la justicia bíblica al inicio. ¿Recuerdas? La misión integral, que es ese trabajo de la iglesia, es decir, de todos nosotros, para contribuir a la transformación positiva de la gente, tanto física como espiritual, económica, psicológica, social, cultural. Luego vimos la importancia de suplir y ayudar en las necesidades palpables, evidentes, claras que están a nuestro alrededor. Lo hicimos reflexionando en la historia del buen samaritano que Jesús mismo nos contó. La semana pasada, Mark nos habló del lugar de la oración en esa búsqueda de la justicia, orando a aquel que es el juez perfecto y que escucha nuestras oraciones. Y hoy vamos a hablar de la justicia y su relación con la defensa de los derechos. La justicia y su relación con la defensa de los derechos. En Génesis 1 leemos el relato de la creación y en él la aparición del ser humano. Recordemos Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora, lo maravilloso de este relato es que nos muestra nuestro origen. Dios creando al ser humano a su imagen. No es que somos dioses, pero sí Dios puso en nosotros su imagen. El ser humano creado a semejanza del carácter y la persona de Dios. En términos de la justicia, ya vimos desde la primera semana que Dios es un Dios de justicia, un Dios de rectitud. Y Él pone todo ese anhelo también en nosotros. Pero sabemos que este mismo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, el Creador, se revela delante de Él. Es decir, decide desobedecer y hacer las cosas a su manera. Esto es lo que conocemos como la caída del hombre. Y no pensemos que esto afecta solamente al ser humano en términos de su relación con Dios, la relación de Dios con el hombre. Claro que esta relación es afectada. El ser humano se aliena de Dios, pero ya sabemos que todas las cosas están conectadas. Si no existe el amar a Dios en primer lugar, luego el amar al prójimo también será afectado. Así que terminamos alienados de Dios y también de otras personas. Y entonces lo que debía ser una armonía entre el ser humano y sus semejantes termina totalmente dañada. El ser humano debía ejercer dominio sobre la creación, como vimos allí, pero termina buscando ejercer dominio sobre otros seres humanos. Y vemos las guerras, conflictos, abusos, tiranías. Y una expresión de esto es ver a ciertas personas privando de sus derechos a otras personas. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la igualdad y tantos derechos que sistemáticamente vemos que son tomados de las personas. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea en este tema? ¿Tiene algo que ver con nosotros, los que somos seguidores de Jesús? Muchas veces pensamos en nuestro rol y en el de la iglesia solo en términos de preocuparnos por esa dimensión vertical y la reconciliación del ser humano con Dios, anunciar el evangelio, las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho para restablecer nuestra comunión con Dios. Y claro que esto es central a nuestra tarea y jamás debemos olvidarla y descuidarla, este anuncio de Jesús. Pero si vemos con atención las Escrituras y el ministerio de Jesús mismo, nos damos cuenta que junto con este énfasis en reconciliarnos con Dios está el énfasis en el anuncio de la justicia. En otras palabras, la defensa de los derechos de los más débiles y necesitados. Dios
progresivamente en su palabra nos va mostrando estos valores desde los pasajes de Levítico 25, donde se dan instrucciones sobre las propiedades, el trabajo, el rescate de los pobres y esclavos. Ahí está, por ejemplo, el famoso año de jubileo, ese año para proclamar libertad para la tierra y para todos los que vivían allí. Este concepto del jubileo es el concepto en el cual se inspiró la famosa campaña de jubileo que buscaba hace algunos años. Recuerdas que los países más desarrollados perdonaran la deuda a países pobres que en vez de atender las necesidades más urgentes de su población, gastaban lo poco que tenían en pagar altos intereses de la deuda. Y ni qué hablar de Jesús, que con su conducta, con su comportamiento, rompió y denunció con actos las estructuras de abuso, injusticia, que habían desprovisto de derechos básicos, por ejemplo, a las mujeres, a los leprosos, a los pobres, enfermos. La iglesia en los primeros siglos siguió esa misma tradición. Hemos hablado alguna vez de cómo los creyentes del primer siglo denunciaron los asesinatos de bebés de parte de los romanos cuando nacían niñas y las mataban, o también bebés con problemas congénitos. Y la iglesia en los primeros siglos de la historia estuvo opuesta a ese asesinamiento sistemático. Yo quiero que leamos un pasaje de un libro de la Biblia, o bueno, varios pasajes de un libro de la Biblia muy particular. Es un relato histórico, con partes románticas, pero que en medio de su trama nos muestra la lucha por los derechos y nos puede dar algunas luces y principios que nos sirvan hoy. Estamos hablando del libro de Esther. La historia de Esther es fascinante. Los judíos habían sido llevados cautivos a diversos lugares, habían sido tomados de su tierra y habían sido llevados a distintos lugares. Había un grupo que había llegado por esta diáspora hasta Susa, la capital de Persia. Estamos hablando más o menos de 480 a.C. Y por una serie de eventos y situaciones extraordinarias que aparecen en los primeros capítulos de este libro de Esther, surge ahí la figura de Hadasa, conocida por los persas como Esther. Ella era huérfana y parte de este grupo judío, que incluso era descendiente de la tribu de Benjamín, y había sido criada por su tío Mardoqueo. El hecho es que Esther termina siendo elegida por el rey Asuero, el rey de Persia, para ser la reina. Pero su tío, Mardoqueo, le recomienda ocultar su origen étnico religioso. Es decir, mejor no digas que eres judía. Toda una historia, tan solo hasta allí. Pero leamos lo que sucede a continuación. O sea, ya Esther es reina finalmente, ya está ahí en el trono y mira lo que sucede. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Esther. Dice, después de estos sucesos que llevaron a Esther a ser reina, el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar más elevado que el de todos los príncipes que lo acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Entonces todos esos siervos le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué transgredes la orden del rey? Y como todos los días le preguntaban lo mismo y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su postura, pues ya él les había hecho saber que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de ira. Pero Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo, así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, al pueblo de Mardoqueo, pues ya le habían informado a qué pueblo pertenecía. Corría el mes primero, es decir, el mes de Nisán del año 12 del rey Asuero, cuando le fue echada a Amán su pur, es decir, su suerte, para cada día y para cada mes del año, y la suerte le cayó en el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero, hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan el tesoro para que lo ingresen a los tesoros del rey. El rey se quitó su anillo, se lo dio a Amán, hijo de Hamedata el agageo, que era enemigo de los judíos, y le dijo, puedes quedarte con la plata que me ofreces, y con ese pueblo puedes hacer lo que mejor te parezca. Hasta aquí esta primera parte del relato. Y aquí hace aparición en esta historia un personaje muy particular. Se llama Amán, como lo han escuchado. Un hombre
que logró un poder, un lugar de influencia en la corte de Asuero en Persia. Logró, como dice el escrito, el lugar más elevado y recibía honra y reconocimiento. Ahora, este reconocimiento que tuvo, lejos de volverlo un personaje humilde y dedicado a buscar el bien de los demás, que fue, por ejemplo, lo que pasó con José en Egipto. ¿Recuerdan? Él llegó al trono, es el segundo del faraón, y el lugar que ocupó fue para hacer el bien y ayudar al resto. Pero no, este Amán no. Este Amán, una vez que llegó a este lugar, ahí en la corte de Persia, se encargó de maquinar maldades contra Mardoqueo y el pueblo judío. Aquí vemos reflejado en Amán lo que ocurre muchas veces a causa de la maldad humana. Se llega a lugares de influencia, de poder, se tienen recursos y lejos de usarlos para el bien de los demás, se usan para la maldad. Se empiezan a crear sistemas de injusticia estructural. Es importante reconocer que todo empieza con el pecado personal, el pecado del individuo, porque Dios trata siempre con individuos. Pero estas maldades, estos pecados personales se van acumulando, creando estructuras pecaminosas e injustas, leyes muchas veces. Así que este Amán es un ejemplo más de personas creando injusticias y atacando los derechos de los demás. Su ambición personal de poder, de reconocimiento, los llevaron a planificar un genocidio, la aniquilación de todo un pueblo que no podría defenderse ante tremenda demostración de poder y fuerza que él tenía. En nuestro mundo actual, las estructuras injustas son en algunos casos claramente identificables con un personaje o un individuo, pero en otras están enmarañadas en sistemas, leyes, situaciones complejas que siempre llevan a la opresión de los más débiles. Ahora, Mardoqueo reacciona en primer lugar con un profundo dolor, haciendo algo que era la costumbre en el pueblo judío en situaciones críticas. Dice que se cubrió de cilicio y ceniza. Esta combinación de echarse sobre sí mismo silicio y ceniza era algo que las personas hacían en tiempos de desastre. Esto está ya no en el capítulo 3, sino en el capítulo 4, verso 1, que es la reacción de Mardoqueo. Dice así: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: se fue por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llorando a gritos con un amargo lamento. Y no solo era Mardoqueo. En el verso 3 del capítulo 4 dice: en todas las provincias a donde llegó la orden del rey, había mucho llanto y tristeza entre los judíos. Este llanto a gritos con un amargo lamento de Mardoqueo y este llanto y tristeza en el pueblo me parece que es una descripción paradigmática de lo que experimentan todos los que sufren injusticias: abuso de autoridad, despojo, hambre, desplazamiento, como la gente de Ucrania, que por cientos de miles, millones, están huyendo, dejando sus hogares destruidos por la guerra. Sin ir muy lejos, los que fueron desplazados en nuestro país por el terrorismo, en las zonas de emergencia. Y a lo largo de la historia, tanta gente oprimida, literalmente llorando a gritos con un amargo lamento. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros de estar en esa situación? Y no necesariamente como judíos. ¿Cómo habríamos reaccionado de estar al otro lado? Si te hubiera tocado ser persa y ver que este pueblo está a punto de ser masacrado injustamente. Es fácil a la distancia alzar la voz, pero cuando esa injusticia está a nuestro alrededor, cerca a nosotros, cuando eres testigo de lo que está ocurriendo, es allí donde somos probados en nuestra fe y en nuestras convicciones. Me pasaron hace pocos días una canción que justo hablaba de esto y decía en una parte: nunca sabremos lo que realmente tenemos en nuestro interior escondido detrás de nuestras apariencias. ¿El alma de un valiente, de un cómplice o de un verdugo? ¿El peor o el más bello? Y Desmond Tutu, allá en Sudáfrica, fue aún más lejos cuando dijo: si eres neutral en una situación de injusticia, has escogido estar del lado del opresor. Si eres neutral en una situación de injusticia, has escogido estar del lado del opresor. Y justamente en este relato, de lo que estaba a punto de acontecer con Mardoqueo y todo el pueblo judío, aparece la figura de Esther. Esther ya tenía una posición privilegiada. Era la reina,
Tenía la comodidad, los lujos, la posición. Su sueño se había hecho realidad. Era la princesa vuelta reina. Pero recuerda que nadie conocía de su origen judío, solo Mardoqueo. Así que Esther está en una encrucijada. ¿Hablar o quedarse callada? ¿Ver morir a los judíos y mantener su comodidad? ¿O arriesgar todo y dar a conocer que ella era también parte de ese pueblo que estaba a punto de ser exterminada por decreto del mismo rey incitado por Amán? Pero además no era tan fácil ir delante del rey. Los tiempos no eran como los de ahora. Si el rey no te había llamado y te aparecía sin más delante de él, la pena era la muerte. Mira el capítulo 4, verso 11. Mira lo que dice. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en el patio interior para verlo. Y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en esos 30 días, decía Esther, yo no he sido llamada para ver al rey. Así que estaba en una doble encrucijada, un doble peligro. Salir a defender al que sufre implicará riesgos, siempre, esfuerzo o a veces sufrimiento. Y Esther luchó en su interior, como cualquiera de nosotros lucharía. Y una vez más entra a tallar Mardoqueo, el tío, que no habla directamente con ella, pero le manda unos recados, pero el mensaje que le dice está en el versículo 13 y 14. Mira el mensaje que manda Mardoqueo a Esther. Le dice, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Ahora esto es tremendo. Por un lado está la convicción de Mardoqueo de la fidelidad de Dios. Porque le está diciendo, mira, aunque tú, Esther, decidieras mantenerte al margen, de otra parte, de otro lugar que no sé cuál sea, vendrá el alivio, el consuelo, la liberación para los judíos. Esta es una tremenda reafirmación de la soberanía, del poder de Dios, tremenda fe de Mardoqueo. Él sabía que Dios de alguna manera iba a lograr sus propósitos con su pueblo. Así que si Esther no decía nada, mira, igual Dios va a obrar. Así que Esther está entre quedarse, como dice Mardoqueo, absolutamente callada o intervenir a favor del pueblo, arriesgándolo todo. Y allí es donde aparece esta famosa frase. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y creo que esa es la frase que debe acompañarnos cuando estamos frente a situaciones de injusticia, sea nuestra familia, barrio, trabajo, iglesia, porque también puede haber injusticias en la iglesia, o donde quiera que estemos. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no has llegado al lugar donde estás precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no has llegado al lugar donde estás precisamente para un momento como este? ¿Sabes? Cuando entendemos que nuestra vida no es casualidad, que Dios tiene planes y propósitos para nosotros y que en todo lugar donde estamos podemos y debemos servirle, entonces es más fácil disponernos para ser usados por Dios, llevando el evangelio, como hemos dicho en primer lugar, la esperanza que hay en Jesús, pero también luchando por aquellos que no pueden defenderse, alzando la voz, defendiendo los derechos de los demás. Y mira lo que finalmente hizo Esther. Es un poquito largo, pero vale la pena mirar lo que hizo ella. Dice Esther, y eso está en el capítulo más adelante de Esther. Dice, Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro, eso significaba que no iba a morir en primer lugar. Entonces ella se levantó y permaneció de pie ante él, dijo, si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y que está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y a él lo he colgado en la estaca.
redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. Mira ese clamor de Esther. Con temor seguramente, pero con gran convicción ella se presenta delante del rey y le dice esa frase que una vez más creo que debería acompañarnos cuando somos testigos de injusticias y vemos situaciones donde los derechos de otras personas son vulnerados. Mira lo que dice Esther. ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Y claro, que había un tema personal en Esther como judía, pero podemos extenderlo a muchas más situaciones, porque decíamos al inicio que creemos que todos los hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces todos ellos tienen dignidad como criaturas de Dios. Y en ese sentido, cualquier abuso sobre cualquier persona debiera afectarnos a todos, sea que esas personas que están siendo afectadas compartan o no nuestra fe. Así que podríamos parafrasear lo que dijo Esther, dejando espacios en blanco. ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre? Y llénalo con distintos grupos o situaciones. ¿Cómo podría ver impasible el abuso, discriminación o lo que sea de y el grupo humano? Pues ahí tenemos una tarea para poder llenar los espacios con situaciones actuales, porque nuestra tarea es traer estos principios a nuestra actualidad. No solo en los grandes temas donde Dios puede usarnos para intervenir, sino también en situaciones más cotidianas o incluso locales. Podemos y debemos hacer la diferencia. Y yo sé que muchos están preguntando, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo empezar a lograr un cambio? ¿De qué manera puedo articular las cosas? Y déjame decirte que hay recursos, hay entrenamiento, porque todos podemos aprender en esto. Estamos realmente aprendiendo más sobre lo que significa vivir de manera justa y hay cosas que tenemos que avanzar juntos. Hay materiales, hay recursos para que aprendamos los procesos para poder actuar en defensa de los derechos. Por ejemplo, hay una organización llamada Tear Fund de la que hemos estado usando materiales. Es una organización cristiana y tiene un gráfico que me gustó mucho. Se lo voy a alcanzar luego con su explicación en las redes sociales, pero ahí lo pueden ver en la pantalla. Interesante este proceso de lo que significa la defensa de los derechos o la defensoría de los derechos, como dicen ellos. Número 1, identificación del problema. ¿Cuál es la injusticia? ¿Cuál es el derecho que está siendo vulnerado? Número 2, recopilación de información, averiguar todas las cosas, las causas, por qué. Tercero, tomar una decisión, vamos a hacer algo al respecto, hay algo que se puede hacer, planificación. Luego, ponerse en acción y finalmente una evaluación. Es muy interesante. Pero, ¿sabes? Hay muchos materiales, hay muchos recursos como este que podemos alcanzarles, pero todo inicia con nuestra decisión de no quedarnos callados. Y sabes, es el mismo reto que enfrentó Esther en su momento. Una vez más, nuestro estímulo para todo esto está en Jesús, porque Jesús es nuestro defensor. Jesús es nuestra justicia. Jesús es quien nos defiende cada día, quien nos ha dado su gracia, su bondad, su misericordia, y ahora quiere usarnos como sus manos, sus pies, sus labios, para defender a quien necesita defensa. La gran pregunta siempre será, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Que Dios nos guíe y nos ayude para servirle y honrarle en todo lugar donde estamos y ser instrumentos en sus manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta historia, Señor, tan maravillosa, tan apasionante, que nos muestra, Señor, que tú siempre eres un Dios de justicia, que está detrás de aquellos que están sufriendo abuso. Y, Señor, queremos que esos principios de tu palabra nos ayuden a nosotros a abrir nuestros ojos y no quedarnos callados, no quedarnos impasibles frente al dolor, frente a la injusticia, sino poder disponer nuestro corazón para poder actuar, para poder hacer algo, para decir con sencillez de corazón, aquí estamos, Señor, úsanos, úsame, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? Por supuesto, Señor, siempre anunciaremos el Evangelio, siempre hablaremos de la esperanza que está en Jesús, como el ser humano debe reconciliarse contigo a través de Jesús, quien es nuestra justicia, quien es nuestro defensor, quien nos ama,
pero también, Señor, con ese mensaje de esperanza, también poder batallar en contra de aquellas injusticias que afectan al ser humano, creado a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, y úsanos de manera individual, úsanos también como iglesia para poder ser tus manos, tus labios, para poder ser instrumentos en tus manos. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Gracias por estar con nosotros hoy día, participando en el culto y escuchando el mensaje. Es un gusto de poder tenerlos como parte de iCafé. Espero que el tiempo de adoración y el mensaje le haya ayudado y fortalecido en tu relación con Dios. Y es nuestro deseo poder ayudarte más, servirte en cualquier manera como congregación. Entonces, favor de comunicarte con nosotros a través de las redes sociales para que podamos conocerte. Si es primera vez que estás entrando a seguir nuestros cultos, entonces les invitamos a hacer esto. También, como pueden ver, hay maneras de compartir sus peticiones de oración como manera de servirte. Entonces, si podrías entrar ahí en el enlace que está en la pantalla para darnos sus peticiones,
en ese formulario, entonces vamos a orar por esas cosas. Tenemos oración durante la semana y siempre levantando las peticiones de la congregación al Señor. Y por último, hay una reunión de los jóvenes de iCafé en la terraza el día 12 de marzo. Entonces, invitamos a todos los jóvenes a participar y asistir en esa reunión que viene el 12 de marzo. Gracias de nuevo por estar con nosotros y que el Señor los bendiga mucho. Eres las olas de la playa, la barca y la atarraya en un amanecer. Eres la cumbre de glaciares, la noche en los salares, el mate y el café. Eres maíz de resistencia, laguna de la sierra que lucha por vivir. Eres la familia que sale a recorrer la tierra buscando por venir. Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé, la paz le pido a Dios. Eres el sueño que palpita en todos los que un día tuvieron que salir. ¿Quién no llora de alegría cuando después de un tiempo te vuelve a ver por fin? ¿Quién podrá no amar tu pueblo, que aún con sus heridas no olvida sonreír? ¿Quién resiste imaginarse el sol de la esperanza brillando sobre ti? Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé, la paz le pido a Dios. Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé, la paz le pido a Dios. Por los sueños que tenemos, la paz le pido a Dios. Por los hijos y los nietos, La paz le pido a Dios. por la selva que se incendia, La paz le pido a Dios. de Tijuana a Punta Arenas, La paz le pido a Dios. Es tiempo de abrazar al que dolor causó, ríos de sanidad brotando del perdón.